Es que depende de la historia que me encontré. Siempre me conmueve el extemplo de Corpus Christi, que está enfrente de la Alameda, pues porque nos encontramos el único corazón que se ha encontrado en México, el corazón del virrey de Es que Valero. esa es una historia que es de no creerse, ¿no? Cuando tú lo platicas de encontramos un corazón en una cajita. En una caja de plomo. En una caja, exacto, pero suena de veras a... Inverosímil. Sí, a historia de fantasía. Y no, Exacto. es una historia de la realidad. Es la historia real. Sí, ahí estaba petrificado. El centro histórico, la Casa Rivas Mercado, el tiempo nos ha llevado a ellos y el tiempo nos ha traído afortunadamente a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Ana Lilia Cepeda, autora de A dónde te lleve el tiempo, justamente que aprovecho para recomendarles. Igual que aprovecho para recomendarles que nos dejen su like, se suscriban a este canal, comenten y compartan. Y bueno, ya, ¿qué les puedo decir? Sino que ya vamos a empezar esta conversación con Ana Lilia. Ana Lilia, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, gracias, Carlos. Pues muy contenta de estar platicando aquí contigo. Gracias a ti, qué gusto. La verdad es que tenía yo mucho gusto de platicar con Ana Lilia. Ya habíamos platicado por ahí. Esta va a ser nuestra tercera ocasión, digamos, pero hoy le vamos a dar un poquito de tinte quizás también distinto a esta charla. Ana Lilia, ya comentaba yo que eres escritora, pero cuéntanos cómo te defines tú hoy profesionalmente. Bueno, pues me encanta lo de escritora porque yo empecé a escribir pues un poco tarde, pero con buena fortuna, ¿no? Que eso pues ha sido una gratísima sorpresa. Este es mi segundo libro. El primero es Una historia detrás de la historia, que es sobre la restauración de la Casa Rivas Mercado, esta casa fantástica que está en la Colonia Guerrero, que, bueno, arquitectónicamente es invaluable. Tiene 50,000 piezas de mosaicos encáusticos pintados a mano, traídos desde Inglaterra, y bueno, y tiene toda una historia muy conmovedora. La historia de Antonieta, la hija del arquitecto que diseñó la Columna de la Independencia. Ese fue mi primer libro, y este segundo libro es sobre el centro histórico, que son historias que se van narrando dependiendo las calles que uno va recorriendo. Ahorita vamos a platicar más de a dónde te lleva el tiempo. Hoy en día entonces te defines como escritora. Sí. Oye, ¿qué estudiaste? Y promotora cultural, porque hago restauración. Claro, Sí, bueno, y porque promueves, o sea, ahora que platiquemos con más detalle el centro histórico, a través de A dónde te lleve el tiempo, créanme que uno lee A dónde te lleve el tiempo y que quisieras estar ahí y quieres regresar ahí para volver a recorrer las calles y conectar con los diferentes elementos que vas mencionando en tu novela. Hablando de viajar en el tiempo, cuéntanos qué estudiaste tú. Yo estudié sociología y, bueno, te confieso algo, quería estudiar arquitectura, me gustaba, pero en aquel entonces llevabas muchas matemáticas, porque no se hacía todo en computadoras como se hace ahora, el cálculo era a mano. Entonces, bueno, pues no me animé, entré a sociología, que tiene mucho que ver pues con la parte también de sociología urbana, me metí más a este tema de urbanismo, y siempre me gustó la historia, también me gustaba arqueología, pero mi madre decía, ay, no, una carrera que vea más al futuro. Fíjate nada más, bueno, uno se deja a veces, ellos con buena intención te influyen, pero creo que uno debe de estudiar lo que uno le gusta. Y sociología fue una muy buena base. ¿Por qué? ¿Qué te llamó la atención de sociología? Sociología porque es una carrera pues muy amplia en el que tú puedes ver desde la parte social, económica, hay sociología del trabajo, sociología agraria, sociología organizacional. Entonces es como una muy buena base que a mí me sirvió muchísimo en la vida para pues hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Que creo que el éxito en las personas es hacer lo que realmente te nace, lo que tienes en el corazón. ¿Qué querías hacer tú cuando empezaste a estudiar sociología? ¿Dónde te veías? Pues me ganó un poco la participación política de las mujeres. Yo tuve una etapa en la que hice mucha militancia, digamos, por los derechos de la mujer. Esa es mi primera etapa, que creo que fue muy importante, muy enriquecedora. Entre varias amigas formamos el Instituto de Liderazgo para la Mujer, donde
pues dábamos herramientas para poder enfrentar como cargos públicos y ser buenas candidatas. Teníamos, parafraseando una película de Almodóvar, que le pusimos al curso cómo ser una buena candidata y no morir en el intento. Claro, pues sí. Ay, perdón, ¿eh? Oye, y ya que entras a ¿la carrera fue lo que esperabas o te sorprendió de alguna manera, te decepcionó quizás de otra? No, me gustó la carrera, la disfruté mucho, me gustó mucho y creo que fue una muy buena base para después entrar a otras cosas como fue pues los proyectos de restauración. Yo realmente me he dedicado a coordinar proyectos de restauración y he hecho mucha promoción cultural. Ok. ¿Qué pasa cuando vas avanzando en la carrera y cuando empiezas a buscar oportunidades profesionales? ¿Cuándo surge la primera? Ya estando en la carrera, al terminar, ¿cómo vas construyendo ese camino que te lleva justamente a lo político, a la restauración? Pues desde un principio me dediqué a la política. La verdad, soy una generación a la que le toca la transición democrática en México. Es una generación muy importante que pues abrió brecha. Nosotros veníamos de vivir bajo un régimen de un solo partido, donde las mujeres, aunque yo soy una generación que ya me tocan mucha apertura, obviamente, yo pertenezco a la generación de los años 90 y 2000, pues ya había trabajos para las mujeres en todos los rubros, pero con sus ciertas reservas. Entonces participé en eso y eso me llevó a que me invitaran a trabajar por primera vez en el sector público en México, en la Ciudad de México, y me incorporo pues más temprano que tarde en el centro histórico por esta cuestión de que era un proyecto social, porque había que hacer mucho trabajo con la ciudadanía, hacer muchísimo trabajo de diagnóstico. Bueno, yo también tengo una maestría en demografía, estudié demografía. Entonces el problema del centro era un problema demográfico, de cómo darle la vuelta a ese centro que estaba un poco abandonado, que le faltaba mucha recuperación urbana. Y bueno, pues entro justo en blandito, porque fue lo que más me gustó, fue el gran regalo que me hizo la vida. Y creo que además por eso es importante lo que estudiemos, pero siempre terminamos haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Claro, la vida nos va te orientando. Yo terminé en arquitectura, coordinando proyectos de restauración con arquitectos. Entendía yo muy bien que eso es importante porque pues tenía la sensibilidad, porque siempre me gustó. Me gusta mucho la historia, entonces también eso fue un elemento que se sumó. Y además nunca hay que dejar de estudiar. Siempre seguía haciendo diplomados y siempre me ha encantado. Creo que el conocimiento pues es infinito, ¿no? Y cuando vas orientándote hacia ciertas cosas, pues te vas especializando. ¿Cuáles eran los retos de remodelar el centro histórico? La verdad es que yo creo que es por un lado un regalo, pero por otro es un reto, vaya, enorme. Lo pienso en términos de intervenir un espacio que es muy transitado todos los días, pero también lo pienso en el lado de conservar este valor histórico, pero traerlo al presente, respetarlo. ¿Cómo fue toda esta parte de elementos que además yo aquí estoy planteando dos y seguro hay muchos más? Fue un reto mayor, fue un reto muy grande. Como te comentaba, creo que en primer lugar era un problema social, ¿no? De crecimiento urbano. El centro pues ha tenido muchas etapas, tuvo su época de auge y después se fue abandonando, se fue despoblando. Ese era el principal problema que sufrió el centro. Cuando se sale la universidad, en la época del presidente Miguel Alemán, que hace en CEU, ese fue un primer golpe. Y después, con el crecimiento urbano de la ciudad, también a veces uno no lo piensa, pero la gente dejó de ir a comprar al centro porque los grandes almacenes, como Palacio de Hierro, el Puerto de Liverpool, empiezan a salirse a la periferia. Y surgen además los centros comerciales. Entonces el centro empieza como en un declive, también empiezan a salirse el sector financiero, que se va a Avenida Reforma. Entonces el centro tenía una riqueza arquitectónica, cultural, histórica, pero estaba despoblado y abandonado. Y también hubo hace muchos años una ley que se llamó la ley inquilinaria, donde se congelaban las rentas, y con esa ley
pues fue un golpe tremendo al centro, porque entonces, como no se le podían subir a los inquilinos las rentas, estaban congeladas, pues también los dueños de los inmuebles no les interesaba invertir. Pues sí, Entonces, por eso cuando se toman medidas para los que van a estudiar derecho, pues hay que estudiar el entorno, que ese es el entorno social, la sociología para eso nos ayuda, y ver cómo instrumentar ese tipo de leyes para no golpear, por ejemplo, en este caso, como sucedió en el centro. Pero es fascinante, es un organismo vivo, latente, pues con... hace rato comentábamos la cantidad de gente que llega al centro. Llegan cerca de 500,000 personas todos los días. Se escuchan... Medio millón de personas. Se escucha el retumbar de los pasos de 500,000 personas todos los días en el centro. No, es que es impresionante. O sea, nada más escuchar ese número de personas que pasan ahí diario es... Entre comerciantes, turistas, oficinistas... ahora con más razón que hay oficinas de gobierno que se regresaron al centro, que se habían antes salido. Entonces, bueno, pues es un reto bárbaro. Y además la sociología para eso te ayuda, por eso yo lo entendí muy bien, porque tienes que verlo como un ente completo, integral, ¿no? Esas 500,000 personas, imagínense cuánta basura generan en un día. Pues les comparto casi 1.5 toneladas diarias, que es el equivalente a una cancha de fútbol llena. Uh-huh. Entonces, hay como muchos retos. Por ejemplo, el metro, la gente que llega de la periferia al centro, ¿a qué va? ¿No? A mí me tocó hacer todos esos estudios. ¿A qué van al centro? Sabemos que hay un problema de ambulantaje, de comercio en vía pública. Pues la gente, cuando le preguntábamos afuera del metro, ¿y a qué viene? Pues a comprar ¿a dónde? Pues aquí, a la banqueta. Claro, a la banqueta. Pero imagínate la cantidad de gente que sale de una sola estación de metro, 80,000 personas, ¿no? Entonces, bueno, es fascinante, se lograron muchas cosas, reglamentar, por ejemplo, también hay tantas especialidades, ahora que nos escuchan los jóvenes que están iniciando las carreras, pues hay a veces carreras que ni siquiera piensas, ¿no? Por ejemplo, hay una que está especializada en todo lo que es la vialidad. Y las ciudades son como organismos vivos que tienen circulación. Hablamos de urbanismo, quizás. Sí, claro. Y tú le haces una pinza, es como si le haces la pinza a una vena, deja de circular, pues se le hace un chipote, ¿verdad? Igual en todas las vialidades. Entonces, tuvimos que hacer un diagnóstico, hacer para dónde, los sentidos. Pasaban cerca de 50,000 automóviles diarios alrededor del Zócalo. Se utilizaba como una gran glorieta para pasar del poniente al oriente. Entonces, eso se suspendió y ahora ya por eso no le das la vuelta al Zócalo, es justamente para impedir ese tránsito que no le hacía bien al centro, porque entonces llegaban 350,000 vehículos diarios. Es fascinante, pero tenemos uno de los centros más importantes de Iberoamérica, el más grande. Siempre me gusta hacer la referencia de que si tú pones un plano del centro histórico, tú te cabe en el centro de Barcelona y Madrid juntos. Imagínense. Esto lo digo para que tengamos idea de la dimensión del centro histórico de la Ciudad de México. No, es que es el tamaño, la cantidad de gente, la cultura. Es fascinante. Oye, yo quiero hacerte un par de preguntas porque parte del objetivo de las Blua Talks está justamente en compartirle a jóvenes, adolescentes, también un poco el cómo se llega a ciertos lugares, ¿no? ¿Qué pensarías tú que hizo de tu desarrollo profesional que te ofrecieran la remodelación del centro histórico? ¿Qué habías hecho tú antes como para que dijeran, Ana Lilia es la persona correcta para coordinar estos trabajos? Yo creo que un poco también, el perfil, porque había estudiado sociología, tenía pues un diplomado en urbanismo, había estudiado demografía, pero más que eso, tenía mucha experiencia en organización, porque venía yo de una agrupación de mujeres donde que estuvimos a punto de ser partido, fíjate, en los años 90. Fue una agrupación política nacional de puras mujeres, que no está escrita esa historia, por cierto. Y, Ana Lilia, y hay otra oportunidad. Hay otra oportunidad, ¿verdad? Y tenía mucha experiencia en organización. Y
el centro había que organizar a la gente, porque cuando tú vas a intervenir una calle, tú tienes que pues suspender toda la actividad económica de esa calle. Porque además, fíjate, algo que también fue fascinante fue que decidimos hacer, renovar la infraestructura, todo lo que es el agua potable, el drenaje. Claro, había que aprovechar para hacerlo bien Entonces, de una vez. pero por primera vez se abrían las calles desde la época de Porfirio Díaz, fue la última vez que se había hecho la renovación de la red hidráulica, y se iban a abrir las calles después de 100 años. Entonces, había una oportunidad para los arqueólogos de ver por qué hay una ciudad dormida abajo claro. de la que conocemos, está la virreinal y la prehispánica. Entonces, íbamos a abrir esas calles. Para abrir las calles de cuajo, como decían los ingenieros, había que suspender toda la actividad en esa calle. Claro, y hay gente que vive ahí, que ahí se hace la vida. Comercia, de eso vive, había restaurantes, había de todo, comercios. Entonces, había que hacer una labor con mucha mano izquierda, como se decía antes, de hablar con la gente, explicarles. Y yo tenía mucha experiencia en eso, esa es la verdad también. Y formamos, a mí se me ocurre formar los comités vecinales. Formamos 19 comités vecinales. Y algo muy interesante, el presupuesto, que era un presupuesto estatal, lo que hicimos fue 19 cuentas bancarias. Entonces, yo firmaba junto con los vecinos que habían sido seleccionados por ese comité. Fue muy interesante, muy, muy transparente. Entonces, yo creo que la sociología, a veces uno dice, ¿para qué estudié esto? Y mira para lo que estudié y lo que le pude regresar a la ciudad, ¿no? De lo que la ciudad me había dado, pues educación, claro. Me había dado vida, ¿no? Le pude regresar algo y eso me causa mucha satisfacción. Sí, y nunca lo pensé cuando estudié sociología. No, claro, que además es recuperar ese pasado para todos, ¿no? Porque hay muchísima riqueza en el centro histórico que de repente se nos olvida, ¿no? De hecho, hace un rato, y mira, no hicimos, Ana Lilia nos hizo favor de estar hace un rato aquí en una plática con alumnos, y fíjate que hablabas de las casas, ¿no? Y mencionabas cómo cada casa tiene una historia, ¿no? A lo largo de los años, a lo largo de las generaciones, que es parte de lo que haces con la remodelación del centro histórico. Con estas remodelaciones que te tocó trabajar, ¿cuál fue el edificio que más te entusiasmara quizás remodelar y cuál fue quizás el más... Vamos a dejarlo ahorita en el que más te entusiasmaba y ahorita te pregunto bajo otras perspectivas. Pues mira, me entusiasma mucho hacer las calles, porque las calles me implicó conocer su historia, ¿no? Y de estas historias, por ejemplo, Donceles, ¿no? Antes fue la calle de la Canoa, que por cierto estoy muy en contra de que le cambiemos esa tentación de andarle cambiando los nombres a las calles, o por lo menos hay que dejar la anterior, ¿no? La calle de Donceles del centro fue la calle de la Canoa, porque había una sequía, porque había agua, porque antes la ciudad era como una Venecia. Claro. Si pudiéramos ver fotografías o alguna filmación, veríamos que era como Venecia. Había puentes para cruzar de un lado a otro. Y entonces, en la calle de la Canoa, por eso se llamaba así, porque pasaban con canoas. Con canoa, qué maravilla. Y después le pusieron Donceles, porque estaba cerca de la universidad, por ahí llegaban los donceles, los jóvenes. Entonces, por eso Donceles. Entonces, me encanta, me encantó ver lo de la historia de las calles, y eso luego me llevaba a los edificios, ¿no? El Teatro de Esperanza Iris, que también por poco, hoy se conoce como Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, pero ahí sí peleamos porque le dejaran el Esperanza Iris, porque si no yo decía, era como borrarle el apellido, ¿no? Entonces, después me metí a conocer la historia de esta mujer, de lo que hizo en México, de lo que implicó toda esta parte de los teatros y las tiples en México. Pero pues, después, pues me encontré con la Cámara de Diputados, que por ahí decían que se parecía al teatro, porque a veces hacían cada escena. Pero bueno. Exacto. Pero de la vida real. De la vida real.
Y bueno, pues ahí también me encantó. Y además ver la simbología, estudiar la simbología de la Cámara de Diputados, fue fascinante. Todos los símbolos masónicos que tiene, lo que es el podium, desde la tribuna donde hablan los diputados, está inspirada en un ataúd, porque decían, hay que jurar sobre la muerte de que lo que se diga aquí es verdad, ¿no? Wow. Entonces, bueno, pues hay cosas fascinantes. Entre más te metes, más investigas y más pues te fascina nuestra historia, ¿no? Y pues volviendo a la pregunta, yo creo que me gustaron las calles, y de los edificios, pues, ¿qué podría decir? Es que depende de la historia que me encontré. Siempre me conmueve el extemplo de Corpus Christi, que está enfrente de la Alameda, pues porque nos encontramos el único corazón que se ha encontrado en México, el corazón del virrey de Valero. Es que esa es una historia que es de no creerse, ¿no? Cuando tú lo platicas de encontramos un corazón en una cajita. En una caja de plomo. En una caja, exacto, pero suena de veras a... inverosímil. Sí, a historia de fantasía. Exacto. Y no, es una historia de la realidad. Es la historia real, sí. Ahí estaba petrificado. Y bueno, había una leyenda de que el virrey, el único soltero que llegó a la Nueva España, se había enamorado de una monja clarisa. Entonces, bueno, pues sea verdad o no, o sea mito, pues ahí está el corazón. Oye, y esta remodelación del centro histórico, sé que no se ha terminado, o hay todavía mucho que remodelar en el centro histórico, pero esta parte que te tocó a ti, ¿cuánto tiempo se llevó? ¿Qué tanto se remodeló? Pues se remodelaron cerca de 60 manzanas. Nos llevamos 5 años, toda la etapa que estuvimos ahí, al frente del fideicomiso del centro histórico. Y lo que pasa es que hubo muchos proyectos especiales. Uno muy grande que vale la pena pues recordar, y que muchos jóvenes y hasta gente adulta no sabe. Enfrente de la Alameda estuvo hace mucho tiempo, estuvieron los edificios de la aseguradora América, y había un gran hotel, el Hotel Alameda, había restaurantes. Esa calle era la calle de la ciudad, ¿no? La más elegante. La gente iba a pasear a Avenida Juárez. Y durante el sismo del 85 se colapsaron todos los edificios de ese conjunto, que se le llamaba el conjunto Alameda. 11 edificios se vinieron abajo, fue terrible, y porque eran varios propietarios y por pues estas cosas de legales y que va pasando el tiempo, esos edificios se quedaron 19 años abandonados. Nada más había un tapial, pero tú pasabas enfrente y no te dabas cuenta de lo que había atrás. Creo que el proyecto más importante de esa época fue recuperar esa zona, y se hizo la Plaza Juárez, que hoy conocemos como Plaza Juárez, donde están estas relaciones exteriores, está el Museo de Memoria y Tolerancia, y recuperamos el extemplo de Corpus Christi con el corazón. Ese me gustó mucho, ese proyecto fue un súper proyecto. Lo que es el Museo del Estanquillo, ahora también recuperamos ese edificio. Hay uno muy bonito que está en la calle de Guatemala, que vale la pena conocer, ir a la calle de Guatemala. Está la fototeca de la ciudad, que hay unas fotografías fantásticas, y el edificio lo recuperamos completito, y después ahí se trasladó la fototeca, y se llama Las Ajaracas por el tipo de adorno que tiene el edificio. Y por cierto, en el extemplo de Corpus Christi, es muy interesante, trasladamos, por eso siempre digo hay que darles vida a los edificios, se trasladó el archivo histórico de la ciudad. Entonces ahí puedes encontrar el testamento de Sor Juana, la compra de un esclavo por Miguel Hidalgo, hecha por Miguel Hidalgo. ¿Qué tal? El testamento de Juárez, muchas cosas muy interesantes. Que además me encanta porque nos das esta referencia. Yo creo que todo el mundo ubica al menos o ha visitado al menos alguna vez el centro histórico, pero mencionas ya de repente ciertos edificios y toda esta riqueza que hay ahí, y uno no tiene a veces estas referencias, ¿no? Uno ubica Bellas Artes, el Museo de Memoria y Tolerancia, el Sanborns famoso, o sea, como que ubicamos 3, 4 edificios y párale de contar, ¿no? Cuando en realidad hay mucha historia en las propias calles, en otras casas, hay otros museos, hay otros edificios, ¿no? Entonces, tener esta oportunidad y esta posibilidad de
darnos una vuelta al centro histórico, pues no en el plan de rápido de ir a hacer algo, sino de disfrutarlo. Claro. ¿No? Y de contemplar las calles y toda la riqueza que hay ahí. Mira, está, por ejemplo, el Gran Hotel de la Ciudad de México, que tiene un vitral Tiffany precioso en el techo. Vale la pena ir, imaginarse, pues lo construyeron en la época de Porfirio Díaz. Está el Casino Español, que cuando entras parece que te transportas a otros tiempos también, que tiene también otro vitral muy bonito y está precioso. El casino, ese también me gustó mucho, el Casino Español. De eso nada más hicimos la parte externa. Pero bueno, las calles te van llevando a los edificios, a los inmuebles. Oye, ya hablabas del archivo. Y el archivo tiene mucho que ver con a dónde te lleve el tiempo. ¿Cómo pasas de la restauración a las letras o a platicar esas restauraciones, tanto en tu primera novela sobre la casa, bueno, la primera es novela también. Sí, está novelado. Está novelado, sobre la casa Rivas Mercado y luego a dónde te lleva el tiempo. ¿Cómo haces esa transición? Yo creo que como tuve el privilegio de ver de primera mano, de presenciar descubrimientos como la Tlaltecutli, como esta escultura monumental mexica, o tantas cosas que... nos encontramos el quemadero de la Inquisición, también ahí en la esquina de Hidalgo y la Alameda Central. ¿Qué es esto del quemadero de la Inquisición? Pues ahí estaba el quemadero en ese lugar también. Y cuando hicimos excavaciones alrededor de la Alameda se registró pues que ahí había sido el lugar. Se sabía, muchas cosas se sabían por la historia, ¿no? Por estudios, pero no se habían podido ver o confirmar. Y se confirmaron, se confirmó que ahí estuvo. Fíjate qué terrible esa etapa de la historia del virreinato que no quisiéramos ni recordar. Claro. Que me puse a investigar también sobre ese tema. Y bueno, pues cuando lo platicaba me decían, ay, deberías de escribirlo. Porque siempre me decían, deberías de escribirlo. Sí. Así de sencillo. Pero yo creo que todos tenemos historias que contar, ¿no? Siempre en una charla de sobremesa salen buenas historias, pues todos podríamos escribirlas. Es cosa de tener la disciplina y de animarse a hacerlo. Háblanos de tu primer libro, por favor. El primer libro lo que relato es también, en una primera parte es la historia del arquitecto Rivas Mercado que vive en la época de Porfirio Díaz. Y siempre me remito, fíjate, a los inmuebles, porque lo que me llamó la atención es que esa casona había vivido el auge del porfiriato. Y cuando tú vas, tú puedes ver cómo vivía una familia en el porfiriato, una familia pudiente, porque tiene pues el antecomedor, el comedor, el pantry, tiene la enfermería, porque se usaba tener enfermería en la casa. Ay, qué elegante. Tenía la escuelita, porque las niñas pues les llevaban institutriz, claro. En fin, entonces me encantó ver esa parte de todo esto. Tenían el asoleadero para los enfermos, pues cosas muy curiosas. Entonces esta casa vive el porfiriato, pero después le toca la revolución. Y el arquitecto, que era el arquitecto predilecto de Porfirio Díaz, que hizo la columna de la Independencia y que fue también director de la Academia de San Carlos, muy valiente se queda en México, porque durante la revolución salen 300,000 familias al exilio. Salen pues todas las familias vinculadas a Porfirio Díaz, empezando por Porfirio Díaz. Se van y él se queda. Dice, no, yo me voy a quedar, y se queda con sus hijas. Le toca la hambruna que uno no se imagina, pero hubo etapas en las que no había que comer. Le toca la decena trágica, él se queda. Y esa casa y esa familia vive después el México moderno, la recuperación, la restauración después de la revolución. Entonces cuento esa historia junto con la de Antonieta, que esa es larga, pero nada más les doy la probadita. Es una mujer que se adelantó a su época, una mujer maravillosa, que yo creo que fue la primera feminista en México. Fue la primera que llegó y se cortó el pelo a la bob, así chiquitito. Una mujer, viajaban mucho, era gente de dinero, iban mucho a Europa. Es la primera también que trae el vestido corto a la Charleston, que eso también es curioso, les comparto algo curioso. A esa casa le toca vivir la pandemia de 1918, que fue la de la influenza
mal llamada española, porque no fue de los españoles, pero bueno, así quedó registrada. Y la gente empieza, fíjate cómo la moda tiene que ver con la vida cotidiana, empiezan a cortarse las faldas para no recoger el mal. Claro, ok. Entonces se recortan las faldas. Entonces Antonieta es la primera que trae su falda hacia la Charleston, se corta el pelo. Pues de las primeras que se divorcia en México. Había la discusión, tengo una amiga que dice, no, mi tía fue la primera, y creo que sí, fue la primera. Antonieta fue la segunda. Qué curioso que ahora ya se peleen por quién fue la primera. Antes era que no se sepa que me voy a divorciar. Claro, estaba muy mal visto. Y ella, pues, tiene una historia, escribía muy bien. Se enamora del hombre equivocado, y hay una historia de amor ahí tremenda, pero bueno, termina suicidándose en Notre Dame, muy jovencita, a los 31 años. Pero es una historia muy conmovedora, y luego la otra parte del libro es la restauración, que también es muy interesante. ¿Cuál es el objetivo de la restauración? Porque hemos hablado mucho de la restauración, pero ¿cuál es el objetivo último de una restauración? Pues es recuperar un inmueble con valor arquitectónico y con valor histórico, como es este caso, y cultural. Es una casa de arquitectura ecléctica muy, muy especial, que tiene 50,000 piezas de mosaicos pintados a mano, se llaman mosaicos encáusticos, y que forman unos tapetes espectaculares. Vale mucho la pena conocer la casa. Y tiene, bueno, pues 9 tipos de canteras, pisos, tiene una escalera de encino espectacular. Es una casa que tiene una gran arquitectura y tiene gran historia. Y luego, pues hay que buscar ganarse la vida como casa. Y bueno. Claro, me gusta mucho ese concepto que tienes de ganarse la vida como casa, porque es cierto, el edificio debe tener un propósito. Sí, si no, no tiene. La casa actualmente es una casa museo, que pues es de las pocas, y como buen ejemplo de que puede ser, con una buena administración, una buena coordinación y promoción, autosustentable. La casa vive de las visitas guiadas, de las visitas dramatizadas, porque si tú puedes ir a visitarla y te recibe Antonieta a la puerta ¡Qué maravilla! En el quicio de la puerta, y te hace el recorrido, y empieza la actriz, empieza jovencita y va creciendo hasta llegar a grande, está adulta. Y tiene muchas actividades culturales, y la casa, pues el año pasado recibió 19,000 personas. Wow. Entonces, sí se puede, y yo creo que, bueno, siempre digo que hay que ganarse la vida, porque yo un poquito argumento ahí con mis compañeros de Lina y de Limba, que respeto mucho, que tienen que ser un poquito también relajados, porque hay que dejar que los edificios también tengan alguna actividad, porque si no, pues son elefantes blancos que no hay manera de mantenerlos. Claro. Oye, no sé si esta pregunta es quizás un poco obvia o no, pero ahorita que, por ejemplo, nos cuentas toda esta historia de 100 años de la Casa Rivas Mercado, ¿cómo deciden al momento de restaurar a qué momento la van a llevar? Porque al final podrías irte a los inicios de la casa, pero nos hablaste de 2, 3 etapas de esta casa, pudieran decidir restaurar en otro periodo. ¿Cómo se define a qué momento llevarla? La casa, había testigos, como dicen los arquitectos restauradores. Entonces había testigos físicos de cómo había sido, y se hizo una restauración muy, digamos, clásica, como estaba la casa originalmente cuando se construyó. Así es como quedó. Hay otros edificios que cuestan trabajo, por ejemplo, la antigua hospedería de Santo Tomás de Villanueva, que tuvo muchas modificaciones internas. Fue hospedería de los dominicos, pero luego fue vecindad, entonces pues hicieron como casitas. Entonces ahí sí es un mayor reto, ¿no? Claro. Y se recupera lo más que se pueda, eso sí. Oye, ¿y cómo recuperas ya luego esto para llevarnos a donde te lleve el tiempo? Que es tu novela más reciente, es Premio de Novela Histórica Grijalbo, Claustro de Sor Juana, de 2025. Ay, pues muy feliz, me puse a contar las historias. Sí, porque aquí tienes oportunidad de contarnos varias historias. Y se me soltó la pluma, entonces pues ya dejé volar la imaginación y empecé a viajar en el tiempo. El personaje principal, que es Natalia, se encuentra con una cómplice que es Victoria, y Victoria la acompaña en algunas ocasiones, en otras no. Porque ¿Quién es Victoria? Victoria es la Victoria Alada de la columna de la Independencia. Entonces, la original. La original, la que se cayó, la pobre, y que tiene pues muchas cicatrices,
y esas cicatrices la hacen más interesante, que también es como un mensaje decir, todo lo que nos sucede en la vida, todas las cicatrices, no, te hacen más interesante, no te hacen mejor persona, además, ¿no? Y que la pueden visitar, no la ven en el Ángel, la pueden visitar en otro espacio. Sí, en el Archivo Histórico de la ciudad, ahí está, es preciosa. Vayan a saludar a Victoria, le va a dar mucho gusto porque está un poco sola y abandonada, entonces vayan a verla. Y de ahí recorren, el libro tiene un mapa al final, porque siempre me decían, ay, bueno, llévanos. Pero pues imagínate, yo feliz, pero de todas maneras puse un mapa para los que lean el libro y quieran ir. De veras que solicitamos que haya un recorrido para quienes ya leímos el libro y entonces te lleven a recorrer justo lo que recorre Natalia en la novela. Pues lo hacemos. Sí, se necesita, por favor. ¿Qué le pasa a Natalia para que pueda ser... Danos solamente, no les vamos a contar toda la novela, obviamente, pero sí probaditas. Inicia en que es una mujer que está un poco deprimida, le pasa todo, está por una mala racha, pasando por una muy mala racha y está en su casa así y dice, ay, bueno, solo falta que me caiga un rayo. Y le cayó. Entonces, al caerle el rayo, en la cosmogonía indígena, se piensa que todo aquel que es tocado por el rayo y sobrevive es un granicero. Se convierte en granicero y tiene capacidad para comunicarse con los antepasados y con el tiempo. Y de ahí empieza la historia. Wow. Oye, ¿y cómo eliges? Porque Natalia tiene como objetivo la remodelación del centro histórico, pero a raíz de que se convierte en una granicera, acompaña a Victoria en algunos viajes en el tiempo. ¿Cómo elegiste esos momentos a los que viaja Natalia? Pues realmente yo creo que más bien ellos me eligieron a mí para escribirlos porque me brotaron. De repente estaba yo escribiendo el hospital para mujeres dementes y de pronto me saltó enfrente el Teatro de Esperanza Iris. O si estaba ahí escribiendo en Tacuba la intervención de la calle, de repente pues me acordé de que ahí está la casa de González Bocanegra, donde escribió el himno nacional, que es una historia de amor preciosa, muy buena. Pero trágica al final. Sí, pero quieres a Bocanegra y lo entiendes, claro, y lo entiendes sí. Totalmente, ¿no? Sí. Sí, además eso es lo bonito, que la novela histórica te permite, como es inmersiva, tú puedes meterte en el tiempo y pues vivir con los personajes y conocer pues sus cuitas, sus triunfos, sus ilusiones, ¿no? Eso es fantástico, porque además a Bocanegra no lo vas a volver a ver igual nunca. No, que creo que eso es algo que consigue muy bien tu novela. Tienes esta capacidad de volver tridimensionales, volver muy humanos a estos personajes, ¿no? Porque hablas de Esperanza Iris, de Bocanegra. Yo me acuerdo muchísimo también de este episodio donde hablas de Benito Juárez, ¿no? Y se habla de esta posibilidad de cambiar sus restos, ¿no? Que creo que es como estas cuestiones claramente polémicas, porque había hasta, bueno, vamos a mover a Benito Juárez a tal lado porque tendrá este otro significado y porque Benito Juárez es muy importante para los mexicanos. Y luego está esta otra parte de dónde él quería estar y por qué él quería estar ahí, ¿no? Claro. Y es esta manera en cómo tú lo platicas y lo hace muy vívido. Creo que nos permite ver a estos personajes históricos ya no nada más como el autor del himno nacional o un presidente de la paz, sino más como humanos. ¿Cómo logras eso a través de tus palabras y a través de la novela? Pues yo que lo logro, pues metiéndome en sus vidas, ¿no? Como investigando ahí. Un poquito el chismecito que le llaman. El chismecito, exacto. Pero no, fíjate que no se siente como chismecito, se siente como una plática muy humana. Pues imagínate, si tú te metes así en la historia del chismecito de Benito Juárez, pues lo dejas de ver como el hombre adusto, ya sabes, el que siempre te decía, no, el pastorcito que cuidaba... Porque está como un héroe. Sí, es el héroe, ¿no? No, pues él se casó y quería mucho a la mujer, a Margarita. Se escribían hay un libro que se publicó sobre las cartas. Se escribían cartas de amor, tienen que separarse, sufren mucho,
ahí donde él no se muere primero Margarita, fíjate yo que igualada a Margarita, y doña Margarita Maza de Juárez. Bueno, pero fíjate qué diferencia, si ya la ves como Margarita quería a Benito. Es que dijera por ahí alguien, ellos también comían pan. Exacto, y tuvieron 8 hijos, ella se tiene que ir al exilio porque él le pide que se vaya porque pues los conservadores, además fue una guerra terrible entre conservadores y liberales, donde sufrieron todos. Yo creo para mí que no hubo ganador porque de veras fueron unas historias. Y bueno, ahí está también la de Maximiliano, que esa es otra super historia. Y bueno, pues cuando muere Margarita, él después sobrevive 3 años y dice, yo quiero ser sepultado junto a mi mujer. Y entonces de repente dicen, no, vamos a llevarnos al prócer a la rotonda de las personas ilustres. Pues no, porque él está con su mujer y con sus hijos, ¿no? Pues yo creo que si él eligió ahí, claro, pues qué derecho tenemos como para sacarlo, ¿no? A mí siempre eso me ha hecho ruido. Está La Fragua, que La Fragua siempre decíamos, ay no, pues es una calle en el centro. No, La Fragua tiene una historia de amor que ahí también está en el libro. Bárbara, ¿te acuerdas de, ay, al pobre que también se le muere la mujer y bueno, todo lo que vivió? Y ahí está en el Panteón de San Fernando, está La Fragua, que es una historia muy bonita también, y que fue el que hizo el Código Civil. A él le debemos ni más ni menos que el Código Civil y el Código Penal. Nada más, imagínate. Pero se le muere la novia también a la entrada de la iglesia, le da un síncope y ahí se muere. Como de telenovela. Como de telenovela. Y él nunca se vuelve a casar. Él la sepulta y dice, y le pone ahí, no se los voy a decir para que lo lean, todo lo que le pone, y él está también ahí junto a su amada. Es que esa es la maravilla de tu novela, creo, ¿no? Que uno va recorriendo las calles, los edificios, el panteón, las tumbas en el panteón, y cada elemento es una historia. Claro. Y forma parte de nuestra historia, ¿no? Entonces eso me parece espectacular, porque usualmente caminas, vas a comprar algo, vas al teatro, a cualquier otra actividad, pero no estás consciente de toda la historia que hay en un solo lugar, ¿no? Y todos los personajes que estuvieron ahí, la de anécdotas, no, me parece espectacular. Pues sí, esta ciudad tiene mucho que contarnos, es un libro abierto, es nada más aprender a leerlo, ¿no? ¿Cómo ha sido la recepción a tu novela? Pues estoy muy contenta porque me ha ido muy, muy, muy bien. De veras se ha leído mucho y bueno, pues mi interés, eso me llena de satisfacciones que pues volvamos que queramos México, nuestra historia, que es maravillosa, que la conozcamos desde otro lugar, que no se nos haga así, ay, la historia pesada, no, que la vivamos y que la hagamos nuestra, que se nos meta entre la piel, ¿no? Para, pues, levantar el orgullo por ser mexicanos, ¿no? Es que además me gusta mucho como lo dijiste ahorita, porque que nos entusiasme la historia, porque generalmente uno tenía su clase de historia y decías, ay, clase de historia, qué aburrido, ¿no? Pero como tú lo platicas y como tú lo hilas en esta historia de Natalia, se vuelve muy apasionante en el sentido de a dónde va a viajar ahora y qué va a conocer ahora y todos estos detallitos que llevan a conocer a Tintán, por ejemplo, ¿no? Que no hemos mencionado, o las mujeres que ya mencionaste hace un ratito, que por cierto pensaba yo no he hecho esto con mucho detalle, pero varios de los momentos a los cuales viaja Natalia la conectan con historias de mujeres, sí, o que tienen de alguna manera que ver con eso, ¿no? Esperanza Iris, perdónenme. José Ortiz de Domínguez. José Ortiz de Domínguez, claro, que es uno de los siempre, yo me acordaba a mí me tocaron obviamente los 5 centavos donde estaba una viejita gordita que era José Ortiz de Domínguez con un chonguito, y cuando empiezo a leer su historia y una maestra me decía, ay no hombre, estaba claro que estaba enamorada de Allende, haya estado enamorada o no, pero yo creo que además ella sí tenía una intención y era una mujer muy inteligente y que creía en la independencia, pero claro que tenía un crush con Allende, ¿por qué no? Y además tenía 41 años y siempre piensas que era una viejita. No, pues eran
mujeres, hombres comprometidos con su momento, ¿no? Con el momento histórico que les tocó vivir y que dieron todo y que vivieron con pasión, con mucha pasión. Eso me encanta. Sí, se nos olvida mucho que ahora sí que los 40 de antes eran como los 60, 70 de ahora, Sí, sí. ¿no? Entonces los vemos y pensamos ya eran personas adultos mayores y no, eran realmente muy jóvenes. Muy jóvenes. Pero la esperanza de vida era muy distinta. También, eso es cierto. ¿Qué viene para Ana Lilia? ¿Con qué nos vas a sorprender? Ay, pues tengo ahí en el tintero ya preparando otra novela. Histórica también, novela histórica. ¿Podemos saber en qué periodo o alguna pista? Ay, no, porque está muy, muy en el tintero. Ok, porque ya le hemos pedido, déjenme decirles que le hemos pedido una segunda parte de A donde te lleve el tiempo. Ay, muchas gracias, Carlos. Ana Lilia, tenemos una parte final que es una dinámica, es un ping pong, es muy sencillo. Yo te doy una palabra y tú respondes con otra palabra. Puedes elaborar un poco más si quieres, pero Okay. va a ser un ping pong básicamente. Ok. Sociología, Ay, vida, historia, amor a la patria, centro histórico, fascinante. restauración, Uy, de quitarle el velo a algo. ángel de la independencia Victoria. y Victoria, Y Victoria, la mejor amiga. pasado, El pasado nos da presente. Casa Rivas Mercado. Uy, la llevo en el corazón. ¿A dónde te lleva el tiempo? Pues no sabemos a dónde. Hay que dejarse llevar. Hay que fluir. Hay que fluir. Hay que fluir, hay que fluir. Ana Lilia, muchas gracias por fluir con nosotros. La verdad es que ha sido un placer contar contigo en esta emisión de Blue Talks. Por favor, compártenos alguna próxima presentación, tus redes sociales, dónde te encontramos, dónde seguimos sabiendo de ti. Ay, pues en Instagram, Analilia_Cepeda, ahí estoy. Y bueno, ahí pongo las próximas presentaciones. Estoy yendo a ferias. Voy a ir a Puebla viernes, voy a la feria de la Universidad de Puebla. Y después voy a ir a la de Coahuila, también voy a estar en Arteaga, en Saltillo y en Torreón. Perfecto, pues no se pierdan la oportunidad de coincidir con Ana Lilia, porque además creo que les va a dar pues mucho más vívida la experiencia donde te lleve el tiempo. ¿Dónde encontramos a donde te lleve el tiempo, por cierto? Pues en todas las librerías y en Amazon y pues en todas, en Gandhi, en El Péndulo. En Gandhi la tienen seguramente y en Amazon. Ahora sí que en la librería más cercana de su confianza, ya sea física o lo pueden pedir también vía alguna de estas tiendas en compra. O en la página de Penguin Random House. Ah, claro. Directo en la editorial. Y se los hacen llegar nuestros amigos de Penguin Random House que hacen un trabajo también espectacular. Les llega a su casa. Ana Lilia, muchas gracias. Ha sido un placer contar contigo aquí en esta Blue Talk. Ay, muchísimas gracias, Carlos. Pues muy, muy agradecida y bueno, pues a donde nos lleve el tiempo. A donde nos lleve el tiempo. Que el tiempo pues nos lleve, por favor, aquí a más Blue Talks. Por favor, déjenos su like, comenten, compartan, suscríbanse a este canal. Yo soy Carlos Andrés Mendiola. Los espero también en mis redes sociales como Carlos A. Mendiola o Carlos Andrés Mendiola. Y nos vemos aquí en una próxima Blue Talk, donde está la inspiración.